La promesa que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, tuvieron su cumplimiento en la persona y deidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús trajo el reino de Dios a nuestro mundo. Él lo llamó las buenas nuevas, el Evangelio. Jesús de Nazaret tuvo más impacto en las personas en todo el mundo que cualquier otro ser humano que ha existido en la tierra. La razón es que Él es el Verbo de Dios encarnado. A través de este estudio queremos demostrarles, queremos aprender de que la Biblia es cristocéntrica. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo y que la vida eterna es conocer a Dios. Dios le bendiga. En la pregunta, ¿cómo a través de la plenitud de Cristo podemos encontrar el propósito de nuestra vida? Primero, recalcando el versículo Colosenses 2:9-10, que nos habla acerca de la plenitud de Cristo, nos dice que Cristo es la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, que nosotros estamos completos en Él, que Él es el principado y la cabeza de todo y de toda potestad. Entonces, mediante Cristo estamos completos en Él, porque Él es la plenitud de todo. En Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a dar vida, no a recibir. Vino para que las personas puedan tener una vida significativa en Él, es en el cual el propósito que tiene aquí en la tierra, en el cual Dios ha planificado, sea con gozo y también más allá del cielo tengamos una vida eterna. Esta vida la recibimos al momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. A mí me tocó exponer cuáles son los atributos de Cristo. En esta oportunidad hablaremos de dos. En Juan capítulo 16, versículo 30, nos habla de la omnisciencia de Cristo. Desde el versículo 25 al 30, vemos una declaración de los discípulos hacia Jesús sobre su conocimiento divino. Vemos que los discípulos reconocen que Jesús conoce todas las cosas. Jesús les advierte a sus discípulos que se dispersarán y lo dejarán solo y que enfrentarán aflicciones en el mundo. A pesar de la aflicción que pasaron sus discípulos, Jesús les asegura que Él ha venido al mundo, ofreciéndoles paz y esperanza. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 29, nos habla de la justicia de Cristo. Juan enfatiza que Dios es justo. Aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de Él, deben reflejar esa misma justicia en sus vidas. La justicia no se refiere solo a seguir reglas, sino a vivir de acuerdo a los principios morales. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, nos habla de Jesús y la mujer adúltera. En ese versículo vemos que Jesús no niega la gravedad del pecado de la mujer, pero tampoco la condena. Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús muestra que la verdadera justicia debe estar templada con la compasión y el perdón, y que no somos nadie para juzgar a las personas. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar cuál fue la misión de Cristo en la tierra. La misión de Cristo en la tierra fue cumplir el plan de redención de Dios para la humanidad. En Juan 3:16 nos dice que el amor de Dios por el mundo es profundo. Dios entrega a su Hijo como muestra de ese amor. Y también Juan 3:17 nos dice, ¿no?, que la misión de Jesús no fue condenatoria, sino salvadora. Dios ofrece salvación, no juicio, a través de Cristo. Dios ama al mundo y ofrece salvación a través de su Hijo, no para condenar, sino para dar vida eterna a quienes creen. En 1 de Pedro 2:24 nos dice, ¿no?, que Jesús cargó nuestros pecados. Él tomó voluntariamente nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario.
propósito redentor, ¿no? Su propósito de redención fue su sacrificio. No solo fue para perdonar, sino también para transformar, que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Jesús murió en la cruz llevando nuestros pecados con el propósito de librarnos del pecado y guiarnos a una vida justa. Su sacrificio nos trajo sanidad espiritual. Amén. Dios le bendiga. A mí me toca exponer qué representa Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece como el Mesías prometido, el Salvador, Redentor y Libertador. En la Biblia, en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este pasaje bíblico, Dios anuncia la venida del Mesías y Salvador, ya que hubo un sacrificio de un animal inocente representando que venía un Salvador que iba a ser sacrificado para la redención del pecado y salvación a la vida eterna, lo cual nos demuestra que la desobediencia a Dios nos aleja de su presencia, lo cual no es la voluntad de Dios, más bien que todos seamos salvos en el Señor. Uno de los más grandes mandamientos era no hacerse semejanza e imagen de Dios sobre las cosas que hay en la tierra, debajo de la tierra y sobre el cielo, porque Dios es incomparable. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 15, de que Dios se hizo visible. ¿Y cómo se hizo visible? A través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la representación exacta de la naturaleza divina de Dios.